bienvenidos a otro video en el marco del curso de Biología Celular y Molecular que estoy preparando desde Sinapsis. Mi nombre es Mariano y hoy vamos a hablar un poco de la ciclación de los monosacáridos. El resto de la información de glúcidos lo pueden encontrar dentro del bloque de biomoléculas que sale mañana a la venta, mañana viernes 16 de abril a las 18 horas. Bien, vamos entonces de lleno a la ciclación de los monosacáridos. Primero que tenemos que tener en cuenta que los monosacáridos, justamente como el proceso lo dice, se pueden ciclar, entonces van a existir dos formas de los monosacáridos. Por un lado tenemos las formas lineales y por otro lado tenemos las formas cíclicas. Entonces, las formas lineales son las que probablemente primero vamos a tener el encuentro con. Nos van a discriminar entre las formas D y las formas L. En este caso tenemos esquematizado una D-glucosa en forma lineal. La llamamos D-glucosa porque el hidroxilo del anteúltimo carbono está orientado hacia la derecha respecto al eje central de la molécula. Vemos un grupo carbonilo primario en su carbono 1, lo que marca que es una aldosa, y es una aldosa de 6 carbonos, por eso decimos que es una aldohexosa. Sabiendo esta información básica, decimos que las aldosas pueden adquirir configuraciones cíclicas a partir de los 5 carbonos, mientras que las cetosas van a hacerlo a partir de los 6 carbonos. En este video en particular vamos a ver todo referente a la glucosa, que es una aldohexosa, es decir, una aldosa de 6 carbonos, por ende puede ciclarse. Lo que tenemos esquematizado acá es un intermediario de reacción, es decir, esto no lo vamos a poder encontrar en la naturaleza, no lo vamos a poder aislar puro, sino que es como si le sacáramos una foto mientras la glucosa se está ciclando, y es justamente la definición de intermediario de reacción. Algo que, si bien sabemos que existe, no necesariamente lo podemos aislar de forma pura. Lo que nos intenta mostrar este esquema entonces es que cuando la glucosa se cicle, va a unir su carbono 1 con su carbono 5 mediante, podemos entrecomillarlo, un puente de oxígeno. Es decir, este oxígeno va a ser de vínculo y va a cerrar la molécula para hacer un ciclo entre el carbono 1 y el carbono 5. Nuestro resultado es lo que tenemos aquí a la derecha, una glucopiranosa. ¿Por qué glucopiranosa? Porque la glucosa, cuando está ciclada, nos recuerda a la estructura del pirano. El pirano es un compuesto orgánico que forma parte de los éteres, donde es muy parecido al ciclohexano. La diferencia es que tenemos un grupo éter, es decir, dos carbonos conectados por un oxígeno. Tenemos dobles enlaces. A fin de cuentas, el pirano. El pirano lo asociamos muchísimo a las aldohexosas de forma ciclada, por eso la llamamos glucopiranosa. También podemos encontrar la galactopiranosa, la manopiranosa, que serían las formas de galactosa y manosa cicladas. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos pasar de la forma lineal a la forma cíclica. Para eso tenemos que tener un poco de la reacción que ocurre. Esta reacción va a ocurrir en agua, es decir, en medio acuoso, cuando metamos la glucosa lineal en una solución, o formemos, mejor dicho, una solución de glucosa, y esta reacción de ciclación no es más que un ataque nucleofílico. ¿Qué es un ataque nucleofílico? Suena, la verdad, espantoso y difícil de recordar. También lo podemos conocer como la formación de un hemiacetal. Por eso también decimos que las formas cíclicas de los monosacáridos son hemiacetálicas o hemicetálicas. Dependiendo de si partieron de una aldosa, serán hemiacetales, y si partieron de una cetosa, serán hemicetales. Bien, entonces, como dice acá, en medio acuoso, el hidroxilo unido al anteúltimo carbono de la aldosa puede catalizar un ataque nucleofílico hacia el carbono 1, que en este caso es nuestro carbono carbonílico. Hago la diferencia porque cuando hablemos de las cetosas, el carbono carbonílico no va a ser el 1, va a ser el 2. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Vamos a ver esta seguidilla de reacciones. Todo esto es un esquema, no hay en ningún momento algo aislado referente a esto,
pero es lo que nos permite entender cómo sucede el proceso. Entonces, partimos de que el oxígeno, tanto el que está unido al carbono 1, es decir, el oxígeno que forma parte del grupo carbonilo primario, como el oxígeno que está unido al carbono 5, que forma parte de un grupo hidroxilo, estos oxígenos, como todos los oxígenos, son muy electronegativos. Es decir, que tienen una capacidad muy fuerte de atraer electrones sobre sus cortezas electrónicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al mismo tiempo que el oxígeno que está unido al carbono 1, el oxígeno que está unido al carbono 5, ambos tienen la posibilidad de atraer electrones que están compartiendo con otros átomos hacia sus nubes electrónicas. En el caso de este oxígeno que está unido al carbono 1, lo que va a hacer es robarle, entre comillas, porque no hay pérdida electrónica, robarle, entre comillas, el par electrónico que está compartiendo en uno de sus dos enlaces con el carbono, y lo mismo va a ser el oxígeno referente a el hidrógeno dentro del grupo hidroxilo. ¿Cuál es el resultado de esto? Que entre el carbono 1 y el oxígeno, en vez de quedar un doble enlace, quede un simple enlace. Y que el oxígeno ahora se vea lleno de electrones, porque de alguna manera los atrajo a los que tenía compartiendo con el carbono hacia su nube electrónica, y ha quedado entonces ahora cargado negativamente. Al mismo tiempo que él quedó cargado negativamente, el carbono quedó cargado positivamente. Es decir, hemos formado una especie que se llama carbocatión. Carbo de carbono, catión de ion cargado positivamente. Así como sucedió esto a raíz de la elevada electronegatividad del oxígeno unido al carbono 1, lo mismo sucede con el oxígeno que está unido al carbono 5. Es tan alta su electronegatividad que puede robarle el único electrón que tiene este hidrógeno y liberarlo en forma de protón. Lo llamamos protón porque a fin de cuentas el hidrógeno, que tiene un número Z, es decir, un número atómico de 1, es decir, tiene un protón, un neutrón y un electrón, si yo le saco su único electrón, va a quedar con un protón y un neutrón. Como el neutrón no tiene carga, lo llamamos directamente protón. Es decir, es un átomo de hidrógeno sin su único electrón. Entonces, cuando este oxígeno libere este protón, va a quedar también cargado negativamente, mientras que el protón va a quedar cargado positivamente. ¿Qué es lo que se generó entonces? Se generaron lo que llamamos nucleófilos y electrófilos. Los vamos a empezar por ahí. Filo significa amor. Es decir, que los nucleófilos tienen amor por los núcleos. Es decir, son partículas que son negativas y que tienen amor por las cosas que están adentro de los núcleos de los átomos, es decir, por las cargas positivas. Por otro lado tenemos los electrófilos, que tienen amor por los electrones, es decir, son partículas positivas que quieren agarrar electrones para estabilizarse. Entonces, marcados con rosa tenemos a los nucleófilos, mientras que marcados con celeste tenemos a los electrófilos. Teniendo entonces nucleófilos y electrófilos, puede aparecer el ataque nucleofílico. Es decir, un nucleófilo ataca a un electrófilo para unirse a él. Entonces lo que va a pasar es una reacción, entre comillas, cruzada. El oxígeno que está unido al carbono 5, que ahora es un nucleófilo, puede atacar nucleofílicamente al carbono 1, que es un carbocatión y es un electrófilo, a la vez que el oxígeno que estaba unido al carbono 1 puede atacar a ese protón que ha sido liberado en otro ataque nucleofílico simultáneo. ¿Cuál es el resultado de estos dos ataques nucleofílicos que ocurren de manera simultánea? Que se forme el ciclo donde el carbono 1 queda unido al oxígeno que está unido al carbono 5 y que nuestro grupo carbonilo primario se haya transformado ahora en un grupo hidroxilo, porque ya no tenemos un doble enlace entre el carbono 1 y el oxígeno, sino que tenemos un simple enlace y ese oxígeno ha quedado unido ahora solamente a un protón, que en realidad es ahora un grupo hidroxilo. Bien, parece bastante un trabalenguas, espero que se haya entendido. De cualquier manera está escrita toda la reacción que acabo de explicar,
en el texto de acá abajo. Bien, ¿qué es lo que determina el ataque nucleofílico? El ataque nucleofílico determina la aparición de lo que llamamos un carbono anomérico. ¿Por qué? Porque, como dice acá, llamamos carbono anomérico al carbono que fue atacado nucleofílicamente durante el proceso de ciclación y que ahora se ha convertido en un carbono quiral. Si nosotros analizamos el carbono 1 de las formas lineales de los monosacáridos, ese carbono 1, si forma parte de un grupo carbonilo primario, no es un carbono quiral, porque está unido solamente a 3 elementos, y para que un carbono sea quiral debe estar unido a 4 elementos. En cambio, si analizamos el carbono 1, que luego del proceso de ciclación, lo que vamos a ver es que ahora está unido a 4 elementos diferentes, o en realidad a 4 sustituyentes diferentes, y por ende se ha transformado en un carbono quiral. Como lo vemos en la forma cíclica, el carbono 1, este que tenemos acá, está unido a 4 elementos diferentes. En este caso, no tenemos dibujados todavía los sustituyentes que están unidos tanto al carbono 1 como al 2, como al 3, como al 4 o como al 5, porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo que me interesa entonces que recuerden es que las aldosas, en particular las aldohexosas, tienen como carbono anomérico al carbono 1, porque en las aldosas el carbono carbonílico primario es el 1. Bien, perfecto. A partir de que hemos generado un carbono quiral, es decir, un carbono asimétrico, es que vamos a poder hablar de enantiómeros o tautómeros. Como dice la diapositiva, ya que el proceso de ciclación transforma el carbono 1 anomérico o también llamado carbono hemiacetálico de las aldohexosas en un carbono quiral, se configuran ahora 2 epímeros o tautómeros. Como vemos en este esquema tenemos a la glucosa ciclada en esta representación que, como dice acá abajo, realmente no existe así, sino que existe de estas formas. Yo puse diferentes colores, puse los grupos hidroxilos que están unidos al carbono 2 y al carbono 4 en rosa claro, y al grupo hidroxilo que está unido al carbono 3 que está hacia la izquierda en celeste, así como puse al nuevo grupo hidroxilo en un rosa más intenso. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que veamos cómo se van a disponer estos hidroxilos en la forma cíclica. ¿Por qué? Porque la forma cíclica, como es un ciclo, va a determinar un plano en el espacio. A partir de ese plano en el espacio, ciertas cosas van a poder quedar por encima del plano o por debajo del plano. Para saber qué queda por encima y qué queda por debajo, a mí me enseñaron en su momento, o quizás yo hice la analogía, que quien lo hizo era bastante zurdito porque dijo a la izquierda arriba, es decir, todo lo que se encuentre a la izquierda del eje longitudinal de la forma cíclica del monosacárido va a quedar por encima del plano, mientras que todo lo que esté hacia la derecha va a quedar por debajo del plano. Como vemos entonces, si analizamos solamente los hidroxilos rosas claros y los hidroxilos celestes, el hidroxilo del carbono 2 y del carbono 4 van a quedar hacia abajo del plano, mientras que los hidroxilos del carbono 2 van a quedar del carbono 3 van a quedar por encima del plano. ¿Qué pasa entonces con este hidroxilo que está rosa más oscuro? Acá es donde aparece la epimería o los tautómeros de la glucosa. Como este hidroxilo no está ni a la derecha ni a la izquierda porque se acaba de formar, lo que puede pasar es que quede o por debajo del plano o por encima del plano. Dependiendo de cuál sea el resultado, es que vamos a tener la forma alfa y la forma beta de una glucopiranosa, o en realidad de cualquier monosacárido cíclico. Si el monosacárido es alfa, significa que el hidroxilo que está unido a su carbono anomérico está dispuesto hacia abajo del plano. Mientras que si el monosacárido es beta, significa que su hidroxilo del carbono anomérico o carbono hemiacetálico está dispuesto hacia arriba. ¿Qué sucede? Normalmente, si yo pusiera glucosa lineal en agua, esa glucosa lineal automáticamente empezaría a ciclarse.
Con el caso de la glucosa, lo que va a pasar es que un 64% de la glucosa que pongamos se va a transformar en formas beta, mientras que un 36% restante se va a transformar en forma alfa. Lo que va a pasar es que todo el tiempo estas formas van a estar interconvirtiéndose. ¿Qué significa esto? La glucosa va a aparecer lineal, se va a cerrar sobre sí misma para al ratito abrirse nuevamente, pasar a la forma lineal y volver a ciclarse, y lineal y cíclica, y lineal y cíclica, en un proceso que llamamos mutarrotación o tautomerización. Es por eso que decimos que en solución encontramos un 64% de formas beta, un 36% de formas alfa, y 64 y 36 debería de darme ya el 100%, ¿no? Pero tenemos un 0,02% que representa las formas lineales, es decir, las formas que se están en ese momentito abriendo para transformarse en la contraria. Ese proceso se llama entonces mutarrotación. Espero que el video les haya servido. Recuerden que en la publicación de al lado tienen un sorteo para ganarse una beca completa del bloque de biomoléculas que sale mañana, viernes, a las 18 horas. Los espero en Facebook, en Twitter y en YouTube, o si me están viendo desde YouTube, en Instagram. Espero que les haya servido el contenido y nos vemos muy pronto.